punto de vista de Mamoru. Los Sailor Scouts se habían convertido en un problema desde su primera aparición en Tokio. Salvaron vidas donde pudieron y mataron a cualquier Youma con el que se encontraran, por lo que los Scouts fueron buenos para la ciudad misma. Simplemente no eran buenos para mí. Sentía que, con cada día que pasaba, aparecía otro competidor, también en busca del cristal de plata. Los números de los Sailor Scouts seguían aumentando, y aunque eran los más nuevos en el juego, superaban en número al resto de nosotros 4-1. Bueno, eso no era del todo cierto. En realidad, solo parecían superarme en número porque yo era el único que buscaba el cristal de plata por mi cuenta. Ya había conocido a 2 competidores diferentes de este reino oscuro, y aunque ninguno parecía dispuesto a trabajar con el otro, su negativa a formar una alianza no sirvió para obstaculizar a ninguno de los dos. Simplemente porque los del reino oscuro tenían Youma para trabajar con ellos. Quizás esto hizo que mis probabilidades de encontrar el cristal de plata antes que nadie más fueran bastante sombrías, ya que no tenía ningún aliado en este esfuerzo. Más importante aún, debería haber reducido mis posibilidades, superado en número por todos lados con la mitad de los recursos de mis oponentes, pero no fue así. No tenía la mano de obra a mi disposición, eso era cierto, pero lo que pasa con la lucha es que no tienes que ser el oponente más fuerte, solo tienes que ser más inteligente que los demás. Cuando estaba en constante desventaja, no era muy difícil aprender a burlar a la competencia. Después de una cuidadosa observación, quedó claro que el Reino Oscuro, con todos sus recursos, tenía la mejor oportunidad de encontrar el cristal de plata primero. Los Sailor Scouts, aunque no deben ser subestimados, no parecían tener el mismo impulso que el resto de nosotros, al menos, ya no. Su mayor enfoque generalmente era mantener a los civiles a salvo, algo que hicieron al matar a los Youmas y detener el deseo interminable del Reino Oscuro por la energía humana. Aquí fue donde las cosas se pusieron interesantes, porque el Reino Oscuro parecía tener un interés dividido entre recolectar energía y buscar el cristal de plata. Intentaron hacer demasiado a la vez y ese fue su defecto fatal. Todo lo que tenía que hacer era leer las señales y esperar. En algún momento, los Sailor Scouts aparecerían donde quiera que el Reino Oscuro estuviera haciendo su trabajo sucio, se lanzarían en picado para salvar el día, y mientras todos los demás desperdiciaban su energía luchando, yo estaría mirando en las sombras, esperando mi oportunidad. Luchar contra el Reino Oscuro por el cristal de plata había sido un dolor antes de que llegaran los Sailor Scouts, porque significaba que si al menos no intentaba salvar a sus víctimas, nadie lo haría. Ahora, ellos hicieron el trabajo por mí, así que, a menos que la situación empezara a parecer grave, no intervine. Esta vez, sin embargo, mi mano había sido forzada. Me enteré de la actividad de Youma en un parque al otro lado de la ciudad, así que al atardecer me escondí entre los árboles y esperé. El parque en sí estaba desolado, pero así era Tokio normalmente en estos días. Cuando alguien fue atacado, la gente dejó de visitar el lugar del crimen porque simplemente no valía la pena correr el riesgo. Esperaba sentarme en ese árbol durante horas, hasta que el cielo se tornó de noche y algún tonto desafortunado decidió atravesar el parque. Fue solo media hora, meros momentos después de que el sol había desaparecido del cielo, que 2 personas se mostraron. En el segundo en que aparecieron, una sensación muy familiar me invadió, una especie de atracción. Mi interés se convirtió en horror cuando miré a la pareja y reconocí a uno de ellos. Usagi. Con el pavor acumulándose en mi estómago, vi a los 2 moverse por el parque y dirigirse a uno de los senderos. No hablaron, aunque ambos parecían contentos en el silencio. Noté que el chico parecía llevar la bolsa de Usagi, y que ella parecía un poco más pálida de lo que recordaba. Su nariz estaba ligeramente rosada, casi como si hubiera estado llorando, y si no hubiera estado agarrando el árbol con preocupación, me habría tomado el tiempo para pensar más en ello. Solo vete. Pensé desesperadamente. Sal de este parque ileso y no regreses. Pero luego Usagi pareció ralentizar, haciendo una pausa en su movimiento. Su compañera también se detuvo, pero él no tuvo la oportunidad de hablar antes de que ella le hiciera un gesto para que se callara e inclinó la cabeza. Lo pude ver, en el momento en que supo que estaban en peligro. La forma en que sus ojos se abrieron al darse cuenta y su columna vertebral se puso rígida en una cantidad minúscula.
Entonces Yusagi agarró la mano del niño y dijo, tenemos que irnos. Ahora. Se movieron rápidamente, bajando por el camino y descubrí que ni siquiera podía sentirme aliviado por eso, porque si Yusagi había sentido que algo estaba mal, lo suficiente como para causarle malestar, entonces definitivamente algo estaba mal y lo había perdido. Examiné los alrededores, tratando de detectar lo que fuera que la había puesto en marcha cuando sonó un fuerte crujido. Giré mi cabeza cuando un segundo se unió a él, y vi que solo habían llegado a unos 3 metros de profundidad. Y que un árbol les caía encima. Era como una escena en cámara lenta de una película, la forma en que la mano de Yusagi se extendió hacia su compañera, que ya estaba volviendo hacia ella. Corrí en su dirección, pero estaba demasiado lejos, así que no pude hacer nada más que ver cómo el chico se lanzaba imprudentemente hacia ella, derribándolos a ambos y fuera del camino del árbol que caía. Inmediatamente otro árbol cayó sobre el último, y luego el parque se llenó con una cacofonía de grietas. Yusagi y su compañera se pusieron de pie y corrieron a toda velocidad, esquivando ramas y troncos de árboles con cada paso. Los estaban conduciendo de regreso al parque. Solo tomó un segundo para que las ramas y las hojas se separaran. Fue entonces cuando Yusagi hizo la peor acción posible, sabiendo que no eran lo suficientemente rápidos. Miró al siguiente árbol a punto de caer en su camino, y vaciló. Pude verlo cuando sus grandes ojos azules, llenos de miedo, fueron desde el árbol hasta donde el niño estaba oscurecido por las ramas y las hojas. Sabía que no iban a lograrlo, y fue esa mirada la que me hizo algo. Fue difícil racionalizar cómo hice lo que hice a continuación. Mi velocidad aumentó y casi volé a su lado, la tomé por la cintura y me levanté del suelo. Tomamos aire antes de golpearnos contra el suelo y rodar hasta detenernos a unos buenos 3,5 metros del camino y del último árbol. En el lapso de un segundo, 3 cosas me llamaron la atención cuando nos detuvimos. En primer lugar, las Sailor Scouts habían llegado, en segundo lugar, el Youma se había mostrado y, finalmente, Yusagi estaba demasiado quieta. Hice contacto visual con Sailor Venus por un breve segundo antes de volver mi mirada hacia la chica en mis brazos. Empujé mis codos fuera del suelo, flotando sobre ella y tomó un momento para que los ojos de Yusagi se enfocaran en mi cara. Luego, muy lentamente su mirada viajó hacia abajo, y ahuequé su mejilla, examinándola en busca de heridas. El aturdimiento fácilmente podría deberse a casi morir o golpearse la cabeza. Cuando finalmente encontró mi mirada, le pregunté si estaba herida y ella negó con la cabeza. Mis hombros se relajaron, y aunque sabía que este no era un lugar seguro para holgazanear, no me atreví a soltarme. De hecho, no debería dejarlo ir. Necesitaba sacarla de aquí. Las Sailor Scouts podrían lidiar con los Youma muy bien, y si esto era un ataque de recolección y no otro intento de encontrar el cristal de plata, entonces no me estaba perdiendo nada de todos modos. Acababa de decidir tomar a Yusagi y salir corriendo hacia la noche cuando ella hizo un ruido ahogado. Me concentré de nuevo en ella, pero ella no estaba mirando en mi dirección. Su mirada estaba en los árboles caídos, y la sangre que se derramaba debajo de ellos. Me había olvidado del chico. Yusagi se apartó de mis brazos y se puso de pie, caminando hacia el chico en silencio y con determinación. La culpa se apoderó de ella cuando cayó de rodillas a su lado. Sin embargo, no había habido tiempo para salvarlos a los dos, y cuando llegó el momento, la elección ni siquiera había sido consciente, mis pies se habían movido por su propia cuenta. Las manos de Yusagi se estiraron para tocarlo, temblando incontrolablemente. Dejó escapar un grito espeluznante. El árbol lo había inmovilizado en la columna. La sangre se filtró debajo de él, manchando el suelo y mis rodillas. ¡Oh Dios, Matsuo, Dios! No, no, no. Me puse de pie de un salto, mareado, casi arrojándome al árbol. Envolví mis brazos alrededor del tronco, los zapatos se clavaron en el suelo mientras lo levantaba, pero no se movía, ni siquiera se movía. Las lágrimas oscurecieron mi visión, resbalando por mi rostro, pero no la sequé. No pude soltar el baúl para hacerlo. Seguí levantándome, hombros temblando por los sollozos, porque no había nada más que pudiera hacer. Matsuo estaba atrapado, estaba herido y necesitaba ayudarlo. Una risa escalofriante atravesó el aire y me congelé. No quería mirar,
pero como la presa que era, el instinto no me permitía mantener mi espalda expuesta al depredador. Lentamente, de mala gana, mi cuerpo tembloroso se giró y cuando me enfrenté a la criatura, la atmósfera se espesó. Me atraganté al encontrarme con la brillante mirada roja, el aire salía de mis pulmones por completo, y sin embargo, no podía dejar de mirar. Extremidades alargadas, piel cetrina, sonrisa demasiado ancha que presenta dientes afilados. Era tan claramente inhumano, tan diferente de las cosas que acechaban mis sueños, y de alguna manera, era mucho peor. Vi como sus ojos hambrientos bajaron de mí a Matsuo. Con una voz aguda y chillona, el monstruo dijo, «Oh, el pobre era demasiado lento. Los humanos realmente son tan frágiles, es una pena. Si tan solo ese hubiera sido un poco más rápido, pero bueno, los errores ocurren. Reina Berry lo entenderá, siempre y cuando yo compense este error». No podía soportar seguir mirando, así que mientras mi mente bloqueaba sus palabras, mi mirada se desvió hacia los lados, aterrizando en las Sailor Scouts. Parpadeé, no esperaba verlos y hubo un breve momento en el que me pregunté si realmente estaban allí. Venus parecía horrorizada de verme aquí, la mirada se movía entre Mamoru y yo, y el monstruo y las otras chicas parecían igualmente conmocionadas, pero fue Júpiter lo que me llamó la atención. Sus ojos estaban muy abiertos y casi sin ver, la mirada fija detrás de mí, aunque ella no se movió, ninguno de ellos lo hizo. Moverse descuidadamente bajo la mirada de un depredador haría que lo mataran, y no se equivoquen, este monstruo era un depredador. Superado en número por todos lados y se había reído. Me volví hacia el árbol, de vuelta a la forma derrumbada de Matsuo debajo de él. Tenía que sacarlo, teníamos que irnos antes de que esto nos matara. Respiré temblorosamente cuando el sonido de la lucha estalló detrás de mí, el suelo retumbó con los ataques, y traté de concentrarme solo en lo que estaba frente a mí mientras el aire se filtraba con esta intención, sofocado por el calor de la batalla. Una mano me tocó el hombro y salté, y vi a Júpiter a mi lado. Se veía pálida, con la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos mientras nos miraba a los dos. Usagi-chan. Júpiter se dirigió a mí con voz desigual. Yo, voy a levantar este árbol, ¿de acuerdo? Y cuando lo haga, necesito que saques a Matsuo-kun de debajo de él. ¿Puedes hacer eso? Ella me iba a ayudar. Asentí, incapaz de formar palabras. Prepárate entonces. Dijo, y me aparté de su camino, poniéndome de rodillas y enganchando mis brazos debajo de las axilas de Matsuo. Justo cuando lo agarré, un rayo de luz dorada golpeó el árbol al otro lado de Júpiter, cortándolo por la mitad, y luego Júpiter se levantó con todo lo que ella tenía. Dejó escapar un rugido frustrado y el árbol se movió, no más de unos pocos centímetros, pero fue suficiente. No había tiempo para pensar si moverlo causaría más daño. El pensamiento era solo un susurro distante en mi mente y ahogado por la desesperación por liberarlo. Empujé hacia atrás en el suelo con mis pies, usando fuerza que no sabía que tenía que sacar a Matsuo del árbol, dejando un rastro de sangre a nuestro paso y luego estábamos a salvo y el tronco caía pesadamente en el ahora vacío espacio, a no más de unos pocos pies de nosotros. Apenas noté a Júpiter cuando se arrodilló a nuestro lado, ni a los gatos que se le unieron, ni a la sangre cálida y resbaladiza que comenzó a cubrir mi mitad inferior. En ese momento lo único que importaba era Matsuo, con los ojos cerrados y acunado boca abajo en mi regazo. Mis dedos fueron a su cuello, presionando para sentir el pulso porque tenía que estar respirando, simplemente tenía que estarlo. Después de una terrible cantidad de tiempo, lo encontré, débil, o tan débil, pero estaba allí. Un sonido se me escapó, mitad risa mitad llanto, y pasé una mano por su cabello. Entonces mi mirada viajó más abajo, a su espalda, y se me cortó el aliento. Me tapé la boca con una mano y aparté la mirada, con náuseas. Su columna. Me volví hacia Júpiter, pero ella se había ido, y solo quedaban los gatos, mirándome con tristeza. Tenemos que llamarlo una ambulancia. Me atraganté. Él necesita ir al hospital, necesita un médico, por favor. Pero ninguno se movió, simplemente continuaron mirando mientras yo balbuceaba. Todo estará bien, solo tenemos que llevarlo a un médico, estará bien. Por favor, busque ayuda.
Luna se acercó y se sentó, la cola se enroscó alrededor de su figura. Lo siento mucho, Tsukino-san. Negué con la cabeza, lentamente y luego con más violencia. No te quedes ahí sentado. Ella está equivocada, él estará bien sí. Un chillido que sonó como una risa llenó el aire cuando el suelo tembló y me estremecí. Artemis estaba tensa, ahora viendo la batalla y Luna dividió su atención entre ella y yo, sin embargo, no podía mirar, el solo pensamiento hizo que mi estómago se revolviera. La pelea, la risa, todo fue discordante, volviéndome a asentar en una realidad que no quería y de repente todo se sentía tan real. El suelo retumbante, la tensión en el aire, el pulso que se desvanecía de Matsuo, todos a la vez me golpearon y fue como ver con claridad por primera vez, obligándome a mirar tanto a él como a los hechos. La columna vertebral de Matsuo estaba sentada en un ángulo extraño, había hueso asomando de la piel, y sus piernas, sus rodillas, los huesos tenían que estar destrozados. Había sacado a Matsuo de debajo de ese árbol, pero no podía correr así, no podía escapar de la batalla. Mi cuerpo se estremecía con temblores, estaba aterrorizado y no quería nada más que correr por mi vida. Sin embargo, Matsuo no podía moverse, y yo no podía abandonarlo, dejarlo aquí para que muriera a manos de esa cosa. Incluso si, por algún milagro, logré llevarlo a tiempo a un hospital, Matsuo nunca volvería a caminar. No hubo forma de escapar de esta pesadilla, no para nosotros. Si sobrevivíamos a esto, nunca volvería a practicar aikido, ni a servir mesas en el Fable. Matsuo nunca me iba a sorprender en la escuela, ni a caminar por todo el vecindario mientras yo me desahogaba sobre una cosa u otra, y nunca iba a poder perseguirlo por la calle cuando esquivara uno de mis golpes. Por los sonidos de la batalla y las reacciones de los gatos, probablemente no importaba de todos modos. Parecía que, a pesar de su número, la lucha no iba bien para los Sailor Scouts. Sentí que las comisuras de mis labios se curvaban ante esto, porque por alguna razón eso era muy gracioso. Sailor Moon habría podido matarlo. Serenity, ¿qué eran sin ella? Nada de esto hubiera sucedido nunca si ella hubiera sido la que ganó nuestra batalla. Ni siquiera 6 meses en este cuerpo y había arrojado a Tokio al caos, poner a Naru y su madre en coma, traer a los Sailor Scouts para pelear la guerra antes de que estuvieran listos, enviando a la ciudad al pánico por mis propios propósitos egoístas. Y ahora, para colmo, estaba a punto de hacer que mataran a mi mejor amigo porque Dios sabe que nunca habría entrado en este parque en este día si la princesa de la luna hubiera sido la vencedora. Este mundo no estaba destinado a triunfar sin Serenity. Hubo otro grito, esta vez humano y fue lo suficientemente doloroso como para apartar mi mirada de Matsuo. Mars y Mercury estaban de rodillas, el primero sangrando profusamente por una herida en el hombro. Mercury la miró con alarma, extendiendo la mano y flotando pero sin tocar a la niña, aunque Mars tenía lágrimas en los ojos, se veía feroz de todos modos. Un poco más lejos, Júpiter estaba en posición vertical solo por el apoyo de Mamoru, y Venus estaba a la cabeza de su grupo, aparentemente la única que estaba de pie por la gracia de sus propios pies. Todos estaban jadeando, ensangrentados y sucios, pero Venus no estaba cerca de ser derrotada. Se secó la cara, mostrando los dientes al enemigo y fue entonces cuando noté que el monstruo ya no estaba solo. Con él estaba un hombre, mirando con aire de suficiencia y vistiendo un atuendo que solo podía ser una especie de uniforme militar. Mirándolo, me di cuenta entonces, la razón por la que el monstruo había actuado con tanta facilidad a pesar de sus desfavorables probabilidades. En primer lugar, nunca había estado solo, solo pensamos que lo estaba. El hombre estaba erguido, ni siquiera sin aliento en lo más mínimo. Lo estudié, tratando de encontrar su nombre, pero no entendí, y con el resultado de esta batalla volviéndose más evidente por segundo, llegué a la conclusión de que no importaba y miré hacia otro lado una vez más. Frente a la realidad de mi situación, el miedo que me atravesaba había comenzado a desvanecerse y en su lugar encontré un vacío inquietante. Los Sailor Scouts, Mamoru, si huían ahora, tenían una posibilidad decente de sobrevivir. No todos tenían la garantía de lograrlo, pero sus probabilidades eran buenas y si hubiera estado en sus zapatos, eso sería lo que haría. Mi mano se dirigió hacia el cabello de Matsuo, con los dedos recorriéndolo distraídamente. El resto de ellos eran tan estúpidos,
luchando cuando podían vivir para ver otro día. Habría abandonado esta lucha y los habría abandonado mucho antes, después de todo. ¿Qué era una derrota si eso significaba que podías conseguir otra victoria? Estas personas simplemente no sabían cómo elegir sus batallas, y si yo hubiera sido capaz de sentir algo en este momento, probablemente habría sido disgusto. Estaban desperdiciando una oportunidad que Matsuo y yo no teníamos el lujo de recibir. Esta ni siquiera fue nuestra pelea, no tuvo nada que ver con nosotros y todo que ver con Serenity. Ahora, debido a que había elegido vivir, estábamos siendo castigados y Matsuo estaba pagando el precio. Daría cualquier cosa por recuperarlo todo. Haría cualquier cosa para volver a ese día, a esa batalla con Serenity por los derechos de este cuerpo y dejarla ganar. Cualquier cosa para darle a Matsuo una segunda oportunidad, para salvarlo de esta pesadilla, este sufrimiento. Incluso si hubiera perdido y él todavía hubiera encontrado su camino hacia este parque ese día, estaría bien porque Serenity sabría qué hacer. Ella aparecía con un eslogan llamativo, daba un gran discurso y derrotaba al enemigo porque para la serenidad, el amor realmente lo conquista todo, solo necesitaba tener fe, y el universo le daría todo lo que necesitaba para salir victoriosa. Se suponía que Serenity era Sailor Moon, y habría sido genial en eso. Tenía camaradas en quienes confiar y alguien que la atrapara cuando se caía. Sin embargo, Serenity no estaba aquí para salvar el día, y fue entonces cuando realmente comenzó a asimilarme. Nadie venía a salvarnos, y fue una bofetada en la cara. Siempre supe, desde el principio, que estaba solo aquí. No habría ningún príncipe de brillante armadura que se lanzara al rescate, y nadie me iba a salvar si lo peor llegaba a lo peor. Siempre lo había sabido, pero esto era diferente, era Matsuo, el dulce y amable Matsuo, y si alguien en este planeta abandonado por Dios merecía ser salvo, era él, así que nunca se me había ocurrido que este podría no ser el caso. Una parte de mí siempre había pensado que si alguna vez encontraba este tipo de problemas, seguramente alguien lo salvaría. Solo que nadie vendría. Matsuo va a morir aquí, pensé con desgarradora comprensión. Entonces mis lágrimas se secaron y encontré mi mirada vagando hacia Luna. Serenity podría arreglar este lío y sería pan comido con el universo siempre de su lado. Sin embargo, Serenity se había ido, el reino de la luna, Tokio. No tenían una princesa de la luna o un guerrero con un corazón de oro para salvarlos de esta oscuridad. Serenity podía arreglar todo, pero ella no existía y en su ausencia solo había otra persona que tenía una oportunidad contra el desastre que había creado. Sailor Moon podía hacer más que matar a uno o dos monstruos, podía curar a los Sailor Scouts, lo que era más importante, podía curar a Matsuo. Ella podría salvarlo. Luna. Murmuré, obteniendo no solo su atención, sino también la de Artemisa, y los dos se volvieron de la pelea para enfrentarme con expresiones similares de sorpresa. Eso era correcto, nunca se habían presentado. Fue un desliz de mi parte, pero uno que finalmente no importó. Esta no fue mi batalla. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó con suspicacia. No fui un guerrero del amor y la justicia. Porque, dejé a mi amigo en el suelo y me paré, con una sonrisa sombría. Soy un descendiente del reino de la luna. Soy el guardián de la luna. Pero haría cualquier cosa para salvar a Matsuo. Luna se quedó quieta, sus ojos recorrieron mi figura y era como si acabara de verme. Sus ojos se iluminaron y pronunció las siguientes palabras sin aliento, con asombro y casi incredulidad. Sailor Moon, eres. Si tuviera que desperdiciar mi vida, que así fuera. Luna, dámelo. Y ella obedeció, convocando un broche de oro que agarré en mi mano abierta. Caminé hacia atrás unos pasos para darme algo de espacio y sostuve el broche hacia la luna llena. Incluso si eso significaba ir directamente al infierno, lo iba a salvar. Bajo el cielo nocturno, rodeado de mis enemigos, dije las palabras que atormentaban mis sueños y ahora sellarían mi destino. Mom Prison Power, Make Up. Se trataba solo de ella contra Yada y Tsuyouma. Los otros Sailor Scouts estaban agotados, Mars había recibido un fuerte golpe en el hombro, Mercury tenía poca fuerza y si Tuxedo Mask no hubiera protegido a Júpiter, habrían estado permanentemente abajo de un Scout.
Venus era la única que quedaba que todavía podía luchar adecuadamente, por lo que tendría que terminar esto por su cuenta. Si tan solo hubieran podido huir y luchar otro día, si tan solo Usagi-san no se hubiera visto envuelta en esto. Venus no podía dejar de mirar a la chica, pero sabía lo que encontraría sin tener que mirar, y la culpa se apoderó de ella. Venus no la había querido tanto al principio. Usagi-san seguía interponiéndose en sus deberes, algo que Venus no se tomaba a la ligera, pero era comprensible. Ella se preocupaba por su amiga, y eso definitivamente era algo que Venus podía respetar. Usagi-san podía ser franca y distante, pero la princesa de la luna la quería mucho, y, aunque estaba enterrada en el fondo y era casi imposible de notar, Venus podía ver que Usagi-san era amable. Tenía una forma de calmar las cosas cuando uno de los scouts se excedía en sus deberes y terminaba ganando la ira de la princesa. Entonces Usagi-san, aunque irritable, no era tan mala. No merecía estar en el suelo, cubierta por la sangre de su amigo muerto con su cuerpo inmóvil y cada vez más frío en su regazo. Venus era la líder de las Sailor Scouts, se suponía que podía evitar que sucedieran este tipo de cosas. Debería haber estado aquí antes, y esto fue en parte culpa suya porque si no hubiera estado tan atrapada en la princesa, Venus habría prestado más atención a sus otros deberes. Ella habría visto las señales y detenido esta tragedia antes de que Usagi-san terminara siendo la víctima. Aunque ya era demasiado tarde para eso. Venus sabía que la chica no iba a dejar a su amiga para encontrar seguridad, por lo que las Sailor Scouts no tuvieron más remedio que luchar. No podían dejar atrás a una persona inocente tratando de salvarse. Venus no pudo ayudar a la amiga de Usagi-san o aliviar su sufrimiento, pero podría salvar su vida. Las probabilidades estaban en su contra, y las Sailor Scouts se veían sombrías, pero no estaba dispuesta a dejar que todo terminara así. Lucharía hasta su último aliento para dar no solo a Usagi-san, sino al resto de los Scouts el tiempo que pudiera ganarles. Incluso cuando una voz traidora en su cabeza susurró que no sería suficiente, que si las Sailor Scouts murieran aquí por una niña, no quedaría nadie para proteger a la princesa. Venus razonó con la voz, que podía correr y continuar con sus deberes, pero que si tenía que abandonar a alguien para hacerlo, entonces no estaba en condiciones de servir. Era lo que separaba a las Sailor Scouts del enemigo, su moral, y sobre todo, Venus no podía ir en contra de la de ella. Daba miedo, pero alguien tenía que enfrentarse al reino oscuro. Alguien necesitaba ser el pilar en el que este mundo pudiera confiar. Venus no quería morir aquí, no quería ser la valiente, pero por los Scouts, por la princesa, haría lo que tenía que hacer. Si ella no podía ganar esta guerra con su moral intacta, entonces, ¿qué tipo de victoria era realmente y por qué se la merecían? Jadeite comenzó a realizar su próximo ataque cuando una luz blanca brillante apareció de la nada. Venus miró a su izquierda, a la fuente de luz y vio una figura transformándose. La luz en sí era impresionante, casi como si la luna llena brillara únicamente sobre la persona misma. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Usagi-san había desaparecido, y cuando la transformación terminó, Venus tuvo una repentina idea de lo que vería. Sin embargo, cuando sus ojos confirmaron lo que sospechaba, Venus de alguna manera se sorprendió de todos modos. Usagi-san se había transformado. Ella era la ilusoria Sailor Moon que casi habían renunciado a encontrar. Mientras Venus miraba, algo extraño pareció suceder con el uniforme de la niña solo momentos después de su transformación. Los colores se desvanecieron y cambiaron, oro convertido en acero oscuro que recuerda al carbón, rojo brillante intensificado, oscureciéndose a un tono sangre o vino. El azul se oscureció hasta la medianoche, casi negro, y presenciarlo fue una experiencia surrealista, inquietante e inspiradora de todos modos. Las lágrimas se acumularon en las esquinas de sus ojos cuando Venus miró a Sailor Moon. Iba a estar bien. Fueron salvados. Fue como respirar por primera vez. Una ráfaga de adrenalina corriendo por mis brazos y piernas, extendiéndose a mi cerebro y haciéndome casi mareado por el delirio. Solo necesité un latido para volver a mis sentidos, aunque era difícil no disfrutar de la sensación. Era como estirar todos los músculos correctos, correr el tiempo suficiente para sentirse en la cima del mundo. El vacío se había ido,
y aunque el miedo permaneció, mientras miraba al hombre de la oscuridad y al monstruo responsable de casi matar a mi mejor amigo, ese miedo fue vencido por otra emoción animal. Me enfurecí. Antes de que alguien pudiera decir una sola palabra, antes de que tuvieran tiempo de respirar o incluso parpadear, me abalancé sobre la criatura. Innumerables horas, días y semanas dedicadas a planificar, eludir, mirar constantemente por encima del hombro. Todo ese esfuerzo había sido en vano. Meses de miedo, paranoia, resentimiento e ira finalmente se desbordaron, y yo ya no era la presa aquí, ahora yo era el depredador y buscaba sangre. Fue satisfactorio, el sonido de huesos rompiéndose mientras torcía las muñecas del monstruo y rasgaba las articulaciones de sus hombros. Gritó, musical y dulce para mis oídos, pero aún no había terminado. Tiré al monstruo por encima de mi hombro, y cuando estaba de espaldas, con los brazos colgando inútilmente a los lados y sin ser una gran amenaza, no me detuve, ni siquiera me detuve ni le di un gramo de espacio. La cosa ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, nadie lo hizo, mientras llevaba el talón robusto de la bota hacia abajo en su cara con un crujido, una y otra vez hasta que la bota era resbaladizo por la masa cerebral y la cosa debajo de ella ya no se parecía en nada a una cabeza. Era solo un grupo desordenado. El cuerpo se movía un par de veces antes de quedarse quieto. Después de un momento, lo que quedó se disolvió en la nada, dejando nada más que una mancha en el suelo como prueba de su existencia. Ese sentimiento pesado en el aire, esa tensión, había muerto y nunca me había sentido más vivo. Todo estaba en silencio y en silencio cuando miré al hombre y encontré su mirada horrorizada. Se ensanchó al darme cuenta cuando puse mi mirada en él, y sus dedos se movieron, pero simplemente no fue lo suficientemente rápido para escapar de mi ira. Yo estaba a su lado con mis dedos entrelazados a través de sus cabellos dorados en el lapso de un segundo y, mientras él se movía para tomar represalias, golpeé su cráneo contra el tronco de un árbol. Cuando cayó inconsciente al suelo, no avancé en mi ataque. No dejaría esta batalla sin premio. No debería haber forzado mi mano así. Quería golpearlo con mis puños, hacer que suplicara misericordia y ver qué grave error había sido apuntar a alguien a quien amaba, que viniera detrás de mí. Inhalé profundamente y exhalé lentamente, dejando de lado mi desesperada necesidad de liberación, de venganza no solo contra este hombre, sino también contra las personas para las que trabajaba. No permitiría que esta noche catastrófica terminara en mi pérdida total y absoluta, o que mi trabajo hubiera sido en vano. Este hombre iba a compensar el trauma que me había causado, sin importar qué. Sin embargo, mi trabajo aún no había terminado aquí, y no podía permitirme nada hasta que Matsuo estuviera bien de nuevo. Agarré al hombre por la chaqueta y lo arrastré conmigo hacia Matsuo. Los ojos de Luna estaban muy abiertos cuando nos acercábamos, y salvo por el sonido de mis propios pies, el parque estaba en silencio. Dejé al hombre a unos metros de Matsuo y me volví hacia Luna. El palo de la luna. No era una pregunta, y bajo mi mirada pesada Luna obedeció. Cogí el palo lunar, pero cuando hizo contacto con mi mano sucedió algo extraño. Los colores en él cambiaron. El mango pasó de un rosa claro a un rojo vino oscuro, junto con el rubí que lo adornaba. La luna creciente y otros detalles dorados brillaron y se oscurecieron, perdiendo su color. El resultado final fue un ahumado, como el acero gris, oscuro y metálico. Fue levemente alarmante, pero la luna creciente brillaba con lo que parecía una luz de luna real, y no tuve tiempo de pensar más en ello. Me moví hacia Matsuo, levantando el bastón lunar, y fue como si las palabras siempre hubieran estado ahí, ahora flotando hacia la superficie. Escalada de sanación lunar. Mi cuerpo se movía por sí solo, el brazo se extendía y giraba en un gran círculo. Lo que parecía polvo de estrellas pareció brillar en la vara lunar y en Matsuo, y comenzó a brillar. Observé con la respiración contenida mientras su cuerpo comenzaba a sanar como por arte de magia, y cuando terminó su trabajo, pude ver que el color más tenue regresaba a sus mejillas. Mis hombros se relajaron, y aunque me dolió, me obligué a apartarme de él y de Mamoru y los scouts. Levantando el Moon Stick una vez más, ignorando la forma en que todos se estremecieron, dije las palabras mágicas y el polvo de estrellas curó sus heridas. Seguían siendo mis enemigos, pero en realidad me habían ayudado y todavía los necesitaba. Todo el mundo me miró fijamente y el silencio nos pesó a todos.
Finalmente, Luna llegó a la conclusión de que probablemente alguien debería decir algo. Sailor Moon, nosotros. Necesito hablar. La interrumpí. Sé. Nadie dijo nada, así que lo tomé como mi señal y comencé a lanzar órdenes. Este hombre necesita estar asegurado, y un parque probablemente no sea el mejor lugar para tener esta conversación. Necesitamos movernos rápidamente, mientras tenemos la ventaja. Sailor Mars saltó cuando me dirigí a ella. ¿Puedo confiarte a este hombre? Marte intercambió miradas con Venus y asintió. Al parecer, nadie tenía ganas de oponerse a mí en este momento, lo que probablemente fue inteligente de su parte. No estaba de humor para discutir. Sujétalo, llévalo de regreso a tu templo y coloca protecciones para mantener afuera cualquier cosa de otro mundo, si eres capaz. Yo puedo hacer eso. Ella dijo. Venus dio un paso adelante. ¿Por qué el templo? ¿A dónde más tenemos que ir? El templo no estaba tan lejos de aquí, y probablemente era lo suficientemente grande como para que no nos interrumpieran. También estaba en territorio Sailor Scout, por lo que técnicamente tenían la ventaja allí. Me volví hacia Júpiter. No puedo cargar a Matsu solo, ¿me ayudarás? Sin decir palabra, se movió a su lado y comenzó a levantarlo. Me arrastré e imité su movimiento, poniendo su brazo sobre mis hombros y soportando su peso lo mejor que pude. Fue incómodo ya que ambos eran mucho más altos que yo, pero no lo solté por temor a que Júpiter lo dejara caer por su cuenta. Mirando hacia arriba, miré a los Scouts. Venus, Mercurio y Marte tenían expresiones extrañas mientras nos miraban a los dos. Artemis tenía una mirada más cautelosa sobre él y Luna. Parecía que no podía apartar los ojos de mí, solo seguía mirándome y estaba empezando a incomodarme. Mamoru, que ya no apoyaba a Júpiter, tenía una postura medio girada, como si no hubiera decidido si irse o no. Debería haberlo dejado ir, como castigo por salvarme a mí y no a Matsu, pero no me enojé con él por eso. Molesto, sí, pero no enojado, no fue su culpa que fuéramos atacados, así que realmente no pude desquitarme con él. Tampoco podía dejar que se fuera, porque no había forma de saber a dónde iba a ir esta conversación y necesitaba la variable adicional por si acaso. Si te vas, le dije, nunca podrás escuchar lo que tengo que decir. No te daré otra oportunidad de hacerme las preguntas que rebotan en tu mente. Apretó los labios, pero Mamoru no se fue. En cambio, me miró de frente y me miró fijamente, y me tomó un momento darme cuenta de que estaba esperando mi dirección. Ayuda a Mars con el prisionero. Si se mueve aunque sea un poquito, déjalo inconsciente. Podemos preocuparnos por las conmociones cerebrales más tarde. Mamoru hizo lo que le pedí, y eso me dejó con Venus y Mercurio. Me estaba cansando de ser el único que hablaba, pero hice un esfuerzo más, dirigiéndome a Venus. ¿Te suena bien? Ella parpadeó. Yo, sí. Nos volveremos a reunir en el templo. Aquí, apártate del camino. Venus tenía unos buenos 10 centímetros sobre mí al menos, y me empujó fuera del camino, tomando mi lugar y soportando el peso muerto de Matsuo. Será más eficiente de esta manera. El grupo comenzó a alejarse pesadamente y yo me quedé detrás de ellos, de alguna manera perdido. Fue como si la magia se hubiera perdido, por así decirlo, mientras observaba las secuelas de la batalla. El cuerpo del monstruo había desaparecido y el parque era un desastre de árboles caídos, sangre y trozos de tierra agrietados. Los Sailor Scouts habían sido curados, pero todos estábamos sucios, cansados por la batalla y no había nada de glorioso o fantástico en absoluto. Doloridos y conmocionados, salimos del parque demasiado silencioso y cojeamos hacia nuestro próximo destino. Apenas noté la forma en que Mercury se quedó a mi lado, mirándome como un halcón. Todos habíamos obtenido una victoria y, sin embargo, de alguna manera también se sintió como una pérdida. Llegamos al templo desapercibidos. En cualquier otra situación, me habría asombrado esa suerte. Mars nos llevó a una sección de su casa hacia la parte de atrás, probablemente lo más lejos posible de su abuelo, y nos acomodamos en una habitación. Júpiter y Venus acostaron a Matsuo en un futón, y aunque ya no sangraba, su ropa estaba sucia y manchaba todo lo que tocaban.
Me encontré arrodillado junto a su cabeza, incapaz de apartarme de su lado. Mars me ofreció una muda de ropa, pero me negué, seguía siendo Sailor Moon, y parecía que no podía volver a cambiar. Sabía cómo hacerlo, pero parecía que no podía dejarlo ir, todavía no, y eso dejó un escalofrío en mi columna vertebral. Nadie más volvió a cambiar a su forma civil, y sospeché que era porque yo tampoco. Matsuo estaba en el medio de la habitación, conmigo a un lado y los scouts al otro. Júpiter flotaba mucho más cerca que el resto, a solo unos metros de nosotros, y su mirada parecía parpadear entre Matsuo y yo, como si no estuviera muy segura de que era más importante en ese momento. Mamoru se apoyó contra la pared, mirando con cautela a todos. Nuestro prisionero estaba atado a su costado y lucía múltiples etiquetas de focas. Me preguntaba que también funcionaron cuando Venus finalmente rompió el silencio. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Su voz era tranquila, resonando claramente en la habitación y le estudié. Postura rígida, labios apretados, mirada de acero. Me conformé con una verdad a medias. Por mucho tiempo. ¿Desde qué llegamos? Preguntó y yo asentí. Venus inhaló, cerró los ojos y murmuró, me enviaste la carta, ¿no? Hubo una pausa en el aire. Sí. Mercury frunció el ceño mientras me miraba. No entiendo. Con la atención confusa de la habitación sobre ella, Mercury les dio a los exploradores una mirada frustrada y elaborada. Ella ha estado con la princesa todo el tiempo, así que, ¿por qué enviar ese mensaje? ¿Por qué pretender que la princesa estaba en peligro si ella estaba cerca? Es más, si ella supiera quiénes éramos, si supiera cómo encontrarte Venus, entonces, ¿por qué? La Tierra envía un mensaje tan críptico. Ah, entonces eso fue todo. Pensaron que Naru era la princesa Luna. No entendí cómo llegaron a esa conclusión. Quizás una parte de mí siempre lo había sospechado. Sin embargo, la razón por la que insistieron en permanecer tan cerca. Miré a Mamoru, y él ya me estaba mirando con algo que se parecía sospechosamente a tristeza. ¿Sabías que era Tuxedo más que el día que nos conocimos, eh? Yo, ¿por qué fue tan difícil de decir? Después de casi ahogarme con las palabras, me las arreglé para escupirlas. Sí. ¿Ustedes dos se conocen? Artemis preguntó. Su tono era infeliz, y fue entonces cuando noté la forma en que él y todos los demás parecían mirar a Mamoru, desconfiados, cautelosos, como si quisieran que él no estuviera allí. Mamoru me miró desafiante, aparentemente no afectado por la tensión hostil, y aproveché ese breve momento de distracción para repasar mis opciones. Mi identidad como Sailor Moon había sido sellada. Sin embargo, eso no significaba que iba a empezar a luchar contra el crimen y a formar equipo con nadie. Esta guerra era algo en lo que no tenía ningún interés en involucrarme, y todavía mantenía ese sentimiento. Si los Sailor Scouts pensaban que estábamos a punto de ser amigos, entonces tenían otra cosa en camino. Podría haberme expuesto, pero eso no significaba que el plan estuviera más allá de su salvación. Todavía tenía la intención de huir de la ciudad y llevarme a Matsuo conmigo porque era una opción viable. El único problema era que ahora, estaba claro para mí que los Sailor Scouts no iban a poder hacer esta guerra por su cuenta. Necesitaban aliados, y como consideraba a nuestro prisionero, tenía una idea de cómo conseguirlos. Están siendo demasiado apresurados. Yo les dije. Me volví y me dirigí a Luna y Artemis. Dime, ¿qué recuerdan ustedes dos sobre el pasado? Cuando piensan en el pasado, hay niebla, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Luna cuestionó. ¿Cómo aprendiste todo antes que el resto de nosotros? Eso no debería ser posible. Artemis y yo fuimos enviados a despertar los recuerdos de los Sailor Scouts, fui enviado a buscarte, sin embargo, durante todo este tiempo, ni siquiera me necesitaban. Ya lo sabías. Su tono no era tan uniforme como probablemente quisiera, y en él podía escuchar algo de su dolor. No podía imaginar cómo se sentiría eso, para darse cuenta de que su deber jurado se había vuelto inútil. No puedo decirles cómo llegué a adquirir mis conocimientos. Me moví y me paré, todos los ojos sobre mí. No importa en particular, a largo plazo.
Lo que importa es que sé más que todos ustedes juntos, y ahora que estamos aquí, es importante que entiendan algo. Todos me miraron, miradas atentas. Me aseguré de encontrarme con cada mirada mientras hablaba, clara y firme. Vas a perder esta guerra si sigues como ahora. Marte farfulló. ¿Qué quieres decir con que vamos a perder? ¿Te desmayaste convenientemente y te perdiste la parte en la que derribaste a Yada y Tsuyouma? Contigo de nuestro lado, el reino oscuro no tiene ninguna posibilidad. Esa es la cosa. Mi sonrisa no fue amable. No estoy de tu lado. La habitación se quedó quieta, un silencio sepulcral descendió sobre todos nosotros. Entonces, entre dientes, Mars siseó. ¿Qué? Mantuve mi cabeza en alto. No somos camaradas. Este no es un momento de cuento de hadas en el que me uno a ustedes y nos enfrentamos al mundo juntos como un equipo. Mi voz era dura, contundente, pero tenía que decirlo, tenían que entender que no se podía confiar en mí. Esta guerra no es mi batalla. Yo no elegí esta vida, me quedé atascado y que me condenen si me la paso jugando al héroe. Si ustedes quieren correr salvando la ciudad, protegiendo su princesa preciosa, entonces hazlo por todos los medios. Pero no me agrupes de inmediato, porque no tengo intenciones de estar de acuerdo con esto. Por eso envié esa carta, para atraerla. Fui un cobarde. Esta vez, había derrotado al monstruo fácilmente, pero con rabia y adrenalina corriendo por mis venas. La próxima vez, podría congelarme como lo hice con ese árbol y cometer un error fatal. Ahora que la batalla había terminado, mi miedo había regresado y había duplicado su tamaño. Acababa de pasar por la experiencia más traumática de mi vida, y estas personas esperaban que la convirtiera en algo habitual. No podría volver a hacerlo. No volvería a hacerlo si tuviera algo que decir al respecto. Esa cosa había sido aterradora y la idea de enfrentarme a otra como si me temblaran las rodillas y me retorciera el estómago. Había una razón por la que la gente no enfrentaba sus miedos a diario. Honestamente pensé que podría preferir morir antes que tener que respirar ese aire espeso y demoníaco de nuevo, escuchar esa risa estridente. Las náuseas me inundaron y me obligué a respirar profundo y silenciosamente. Mars tenía una expresión atronadora. Estaba prácticamente temblando de rabia, con los puños apretados mientras echaba humo. Tienes un deber: proteger a la princesa Luna y al mundo del reino oscuro. Se suponía que Sailor Moon era esta salvadora, la última pieza del rompecabezas. Te buscamos por todas partes y todo este tiempo, ¿cómo te atreves? Mi mirada era apática, y eso solo sirvió para enojarla más, pero no iba a ocultar cómo me sentía. Nunca pedí que me pusieran en un pedestal. ¿Quieres saber por qué hice todo lo posible para atraerlos a todos aquí? ¿Por qué no tomé el manto de Sailor Moon y luché desde el principio? No soy como tú. Si ese hubiera sido yo allá atrás como explorador y todos ustedes como civiles, los habría dejado morir si eso significara salvarme a mí mismo. No soy desinteresado, ni valiente, y sobre todo, no estoy dispuesto a sacrificarme por un bien mayor. Que se joda el bien común, que se joda la guerra y que se joda la princesa. Alguien jadeó, la atmósfera se llenó de conmoción y Marte parecía traicionado, pero continué. Ahora todos, siéntense, cállense y déjenme decirles cómo hacer mejor su trabajo. Ven a este hombre. Hice un gesto a Mamoru, que parecía vagamente sorprendido. Él es literalmente tu mejor oportunidad de éxito, así que dejaría de lanzarle esas miradas si fuera tú. Estás bromeando. Mamoru intervino, con un tono de incredulidad. Se acercó a nosotros, con los brazos cruzados y sacudiendo la cabeza. Odio decepcionarte, Yusagi, pero los Sailor Scouts y yo nunca podríamos trabajar juntos. A pesar de que son parte de tus recuerdos perdidos. Le espeté, y eso pareció callarlo. Con un saludo en su dirección, me dirigí a la habitación en general, tratando de mantener el resentimiento fuera de mi voz. Damas y caballeros, les presento al príncipe Endymion del Reino Tierra, el amante de la princesa de la luna y la última esperanza de todos para derrotar al lo que sea oscuro. Los Sailor Scouts miraron de mí a él. La mirada de Mamoru se posó en mí, su expresión se torció, transformándose en algo que hizo que mi garganta se apretara.
Me miró fijamente y luego en voz baja, desgarradoramente, dijo. ¿Sabías? ¿Tenías lo que he estado buscando todo este tiempo, y me lo ocultaste? Sacó el aire de mis pulmones, el dolor en su voz. Ni siquiera sabía la mitad de eso, lo había sabido, y tenía el cristal de plata, y se lo había ocultado todo porque no quería arriesgarme a que sus recuerdos regresaran. Un nudo se formó en mi pecho, y miré a Matsuo, con el rostro en blanco. Eres el príncipe Endymion, y los Sailor Scouts son tus aliados, no tu enemigo. Pero eso no es todo, hay alguien más que solía trabajar a tu servicio, algunos de ellos en realidad. Mi mirada se desvió hacia el hombre al que habían llamado Jadeíta. Era una posibilidad remota, pero recordé la historia, o al menos pensé que sí. 4 sirvientes del reino tierra, con lavado de cerebro, poseídos o corrompidos por la reina Beryl. Si esa era la verdad, si estaba en lo cierto, entonces era muy posible que pudieran volver al lado de la luz. Sailor Mars podría exorcizar ese mal, podría ser capaz de arreglarlos usando el bastón lunar o el cristal de plata, pero esas opciones tenían un 50% de posibilidades de fracasar en mí. El palo de la luna podría terminar curando sus heridas físicas y no tocar la corrupción, y el cristal de plata sin duda le devolvería sus recuerdos. Ahora mismo, eso no sería ideal, hasta ahora. Nadie estaba teniendo flashbacks y yo tenía una gran ventaja siempre que se mantuviera así. Sailor Moon era una cosa, pero ser confundido con Serenity sería realmente el clavo en el ataúd. Nunca sería libre si eso sucediera, y no pude evitar pensar que era solo cuestión de tiempo antes de que los recuerdos comenzaran a volar de regreso, por lo que mi plan de huida tenía que ser implementado antes de que eso sucediera. Los Sailor Scouts no podían ganar esta guerra solos, pero, ¿con Mamoru y sus generales? El mundo tenía una gran posibilidad. No. Mercury habló, y miré hacia arriba para ver que su mirada había seguido la mía hacia Jadeite. No puedes decir. Seguramente, no te refieres a él. Ella parecía ser la única que pensaba racionalmente, así que traté de apelar a su naturaleza. Está bajo un hechizo, pero piénsalo, Mercury. Piensa en lo fuerte que es, en la cantidad de problemas que te ha dado a todos, y luego imagina tener a alguien como el de tu lado. La Jadeíta sería valiosa, ¿no? Tampoco solo él, hay 3 más igualmente fuertes, bajo el mismo hechizo y con conocimiento interno de cómo trabaja el enemigo, sus debilidades, su base de operaciones. Si estaba equivocado, y ellos eran genuinamente malvados, o el hechizo no podía romperse, entonces tendrían que irse, pero aún no lo sabíamos, y no sería yo quien dijera que no estoy seguro. Mercury encontró mi mirada, la suya ligeramente adolorida pero determinada, y asintió. Ella entendió la gravedad de la situación. Miré alrededor de la habitación, reconociendo las miradas sombrías y decepcionadas. A nadie tiene que gustarle. Empecé, pero esta es la verdad que tenemos ante nosotros. Tokio está cayendo lentamente, los enemigos son demasiados para luchar por tu cuenta, y ese hombre es una de las 4 claves para asegurar tu victoria. No tienes que trabajar juntos, es su elección, pero si eligen darse la espalda el uno al otro, el mundo sufrirá por ello. Hice mi parte y no me ataré a esto, si el mundo sube o baja, depende de ti. Nadie dijo nada, todos perdidos en sus propios pensamientos. Mamoru todavía estaba por ahí, así que eso tenía que contar para algo. Él no me miraba, y mientras lo miraba un peso se instaló en mi corazón. Sin embargo, no había nada que pudiera decir, nada que hacer al respecto. Había tomado una decisión, y ahora que las consecuencias se habían manifestado, no podía arrepentirme ni llorar. Todo lo que podía hacer era aceptarlo, lo había lastimado y, dada la oportunidad, probablemente había tomado la misma decisión nuevamente. Eso era en lo que me había convertido. Quizás era quien siempre había sido. Bien. Venus estaba en calma, la voz firme y la mirada inquebrantable. No podría decir si ella había aceptado que yo no me uniría a ellos, todo lo que sabía era que en este momento, ella había tomado una decisión por sí misma. ¿Por dónde empezamos? Miré a Mamoru, después de todo, no podríamos hacer esto sin él. Pareció sentir mi mirada, y con la mandíbula apretada, la encontró y asintió. Entonces estábamos todos de acuerdo. No iba a ser fácil,
podía sentir que ninguno de ellos había terminado conmigo todavía, y que no me quitarían los ojos de encima por un tiempo. Las preguntas aún no habían llegado, y estaba seguro de que cuando lo hicieran, no sería nada agradable. Por ahora, les había dado lo suficiente para que ocupasen sus mentes, pero solo sería cuestión de tiempo antes de que atacaran. Se me recordó claramente que estas personas seguían siendo mis enemigos, solo el mal menor en este momento. Mis problemas no habían terminado, ni mucho menos, y con los eventos de hoy, estaría haciendo un gran control de daños en el futuro previsible. No lo estaba esperando.